Bienvenidos a Par Motor Eco de nuevo. No todos los vídeos van a ser buenos, pero la información nos va a servir para tomar decisiones en el futuro, así que este vídeo va dedicado al nuevo impuesto que tenemos en Cataluña sobre todos aquellos vehículos de combustión que emiten más de cierto grado de gramos de CO2 por kilómetro. Es un impuesto como de derecho de emisiones de CO2. Y bueno, os voy a explicar un poco las minucias sobre este impuesto y algunos detalles que nos vendrán bien a los ciudadanos de Cataluña de momento, y ya veremos, esperemos que no se expanda al resto del Estado español, pero creo importante, ya puesto que va a afectar a unos 4 millones de vehículos actualmente, creo que a la gente le interesará, tanto a los que tengan coche como moto, para calcular cuáles son las emisiones homologadas de su vehículo. Así que os mostraré unas tablas, intentaré hacerlo dinámico y rápido, pero que no se pierda el detalle de las cosas que os voy a explicar. Así que, dentro pantalla. Tal y como os he introducido, hoy en Par Motor Eco nos toca hablar de los impuestos. Ya sabéis el dicho, en la vida solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Pues bueno, hoy nos toca hablar de los impuestos. Bueno, vamos a hablar de calendario. A ver, el padrón ya está publicado desde este mes de mayo y básicamente la semana que viene, el 4 de junio, ya se cierra el periodo de alegaciones. Eso quiere decir que os dejaré el link aquí abajo para que reviséis, si residís en Cataluña, que podáis consultar si vuestro vehículo está correctamente en el padrón, si aparece, si no, y si tenéis que hacer alguna alegación, pues aún estaríais a tiempo de hacerla. El 1 de septiembre ya se presentará el padrón definitivo, es decir, tenemos una semana si queremos revisarlo. A partir del 15 de septiembre se empezarán ya a pagar esta tasa, que dará un derecho de emisiones en función de lo homologado por el fabricante en su momento. Básicamente los coches que quedan exentos son los coches eléctricos, luego los camiones de más de 3,5 toneladas de peso y, pues curiosamente, los coches oficiales y todos los vehículos que nos dan servicios públicos. Preguntas: ¿los coches híbridos entrarán en el baremo para pagar impuestos o no? Revisarlo. Hay muchos que seguramente este año no paguen impuestos, coches híbridos convencionales, con las baterías típicas de 1,5 kilovatios hora. Pero el año que viene sí. ¿Por qué? Porque suben el baremo. Tendrás que pagar por ello. Entonces la escala empieza de 120 a 140, de 140 a 160 o 180 y luego hasta 200. Se paga por gramo, empiezas por 55 céntimos el gramo y acabas en 1,11. Entonces, todos los vehículos muy antiguos que superen los 200 gramos o que sean algún deportivo, algún tipo de vehículo así, pues puede llegar a pagar 300 o 400 euros. Vale, os hago aproximaciones. Por ejemplo, un vehículo que quede entre 120 y 140 gramos, este primer año pagará unos 11 euros, entre 140 y 160, 24, y entre 160 y 200, unos 56 euros. Claro, esto este año, pero lo que te digo, el año que viene, esto se incrementará. Pregunta también interesante. Ergo, si los híbridos en este primer año no van a tener que pagar impuesto en norma general, ¿quiere decir que los coches que van a gas tampoco? Aunque también tengan la etiqueta eco, yo revisaría el padrón porque yo creo que sí que van a pagarlo. Porque 120 gramos lo emite cualquier coche de combustión y sí que en la ficha técnica, en la homologación, lo que tiene en consideración un coche que va a gas licuado, GNC, GLP, es la homologación en gramos que emite el motor de gasolina funcionando con gasolina. Entonces,
yo creo que aunque tengan etiqueta eco, lo van a pagar desde este mismo año, no se van a tener que esperar al siguiente. Así que si tienes un coche que funcione con gas, los taxistas, por ejemplo, yo lo revisaría, porque yo creo que casi seguro que ya están en el padrón como que tienen que pagar. Os pondré también el link abajo de una web que según los gramos homologados ya te dice más o menos la cuantía a pagar de este impuesto para el 15 de septiembre. Nace teóricamente para incentivar la compra de vehículos eléctricos, para que la gente tenga en cuenta pues lo que contamina su coche para decidir luego en la compra alternativas mejores. Entonces, yo creo que no es un impuesto que sirva para que la gente cambie y realmente compre coches más ecológicos y tal. Primeramente porque seguramente los coches que son ecológicos o híbridos o tal ya van a pagar el impuesto, o sea, y el coche lo muevas o no, es decir, lo utilices más o menos, vas a pagar la misma cantidad de impuesto. Por lo tanto, si vas a pagar la misma cantidad de impuesto, utilices el coche o no, me parece un coste hundido más, o sea, simplemente es un impuesto recaudatorio. Sí, y esto no es una opinión. Es recaudatorio porque el fin es recaudar. Sí que es verdad que te explican que te van a poner un fondo que va a ir destinado pues a promover una economía más verde, pero en el fondo es un impuesto recaudatorio. En el contexto en el que vivimos sí que es verdad que en las grandes ciudades, además hay que decir que según qué ciudades ya pagas un impuesto de circulación bastante elevado, porque depende del ayuntamiento, y eso teóricamente ya paga la externalidad y los costes que tiene utilizar un coche, teóricamente. Se nos quiere hacer pagar también por las carreteras, todas las carreteras que ya hemos pagado, que hay que mantener, obviamente. El problema es cuando se te quiere hacer pagar por lo mismo 2-3 veces. Hay otros impuestos que ya penalizan el uso del vehículo y ya se pagan impuestos para que quede penalizado el que contamine de verdad. Cuanto más uso de gasolina haces realmente de un vehículo, más pago de impuestos realizas. Prácticamente la mitad del precio del gasóleo o de la gasolina son impuestos. En algunos casos más de la mitad son impuestos. Es decir, un litro que estás pagando 1,40, pues más de 70 céntimos son impuestos. Y eso también deberían pensarlo, porque eso en algún momento se ha de sustituir. Toda esa recaudación, los políticos no saben dejar de gastar. Entonces, aquí ya empiezo un poco a opinar. Pero como no saben dejar de gastar, toda esa pérdida de impuestos que tengan cuando no haya tanto coche de combustión como ellos plantean, lo tendrán que recaudar de otra forma. Y obviamente los primeros a pagar van a ser los coches eléctricos, híbridos enchufables. Se les va a empezar algún día a poner mucha más carga de impuestos. Y recuerdo que el IVA en los coches eléctricos es del 21%, por lo tanto, a un precio medio de lo que va un vehículo eléctrico estás pagando entre 5.000 a 8.000 euros solo de IVA por la compra de un vehículo. Que sí, que te van a decir que el plan Moves te regalan todo, pero luego las condiciones no las cumple casi nadie, sinceramente. O sea que para las ayudas a los coches eléctricos realmente o son para flotas de vehículos o son para gente que tenga un coche muy antiguo y tenga el dinero para comprarse un coche eléctrico, pero normalmente la gente que tiene un coche antiguo no tiene un coche eléctrico ni se lo puede permitir, porque precisamente la escala de precios está desorbitada en frente a tener un coche que valga 2.000 euros. Entonces, es difícil que la gente pueda optar o que utilice este impuesto para cambiar su hábito de consumo. Simplemente es un impuesto recaudatorio. Bueno, y aquí ya empiezo un poco ya mi apartado de opinión, que vivimos en una sociedad que impone la moral, que le gusta que los demás piensen o no como ellos, hagan lo que ellos quieran, pese a que no cumplan con el ejemplo. El ejemplo básico es el que he nombrado, que las administraciones públicas y los coches oficiales de nuestro maravilloso estado, pues no van a pagar impuestos.
que al final lo pagaríamos nosotros igual. Pero el tema no es ese, el tema es que ellos intentan imponer unas normas que son los primeros ellos que se las saltan. Lo que quiero decir es que este impuesto no soluciona los problemas que dicen de emisiones que tenemos, que por normativa europea ellos comentan que los límites deberían ser en 95 gramos por kilómetro. Como siempre, nos intentan igualar a Europa en lo que ellos quieren para lo que ellos quieren, que es más impuestos, pero en cambio para salarios y otras cosas no esperéis que nos vayan a igualar. Básicamente porque ellos no pueden igualarnos, pero tampoco ponen las condiciones para que la economía pueda llegar a generar algún día un bienestar, unas rentas que nos hagan poder pagar los impuestos que pagan en el norte de Europa. Entonces, esto es un impuesto más con fin recaudatorio que no soluciona el problema. Creo que lo más sensato es escoger un coche que sea eficiente, que sea incluso de gasolina, da igual, si es que al final tiene que ser algo eficiente que le des un uso que realmente sea mínimamente sostenible. Si tú te compras un Ferrari y pretendes ir por la ciudad con él y pasearte tú solo, pues no es eficiente. Ahora, si tú compras una furgoneta y la llenas de 9 personas siempre, pues habrá que ver, ¿no?, el uso que le das de las cosas. Tampoco nos deberíamos meter tanto dentro de lo que es el uso que le dan las personas a los vehículos. Y os preguntaréis, ¿para qué he dado yo una opinión negativa sobre un impuesto que a mí no me va a afectar? Pues básicamente porque quizás este año no, pero dentro de unos años, cuando los híbridos enchufables se demonicen como el diésel seguramente, pues me toque pagarlo. Y no se trata tampoco de hacer los cálculos de utilitaristas, si yo estoy a favor o no en función de lo que a mí me repercuta. Creo que también hay que hacer una divulgación de que no estás a favor de que se nos culpe de todo. O sea, realmente tenemos barcos que utilizan petróleos de bajísima calidad y se mueven por todos los océanos del mundo y nadie dice nada. Y los puertos de las grandes ciudades son los mayores focos de contaminación de los barcos, porque esos barcos no tienen ni filtros de partículas ni nada. O sea, queman el peor petróleo de la peor calidad y son baratos en lo que hacen, o sea, tienen un negocio súper rentable. En cambio, el ciudadano particular que libremente utiliza su vehículo para desplazarse al trabajo, por necesidad, que necesita recoger a sus hijos a donde sea, a ese es al que se le van a aplicar impuestos, a ese es el que le van a hacer pagar por duplicado, por triplicado las carreteras, a ese le van a decir que es el malo. Y yo creo que en la sociedad deberíamos hacer un debate más detenido sobre esto, más contextualizado sobre qué modelo de sociedad queremos. Entiendo que en las grandes ciudades pues el coche quede un poco apartado, un poco, no quiere decir que se elimine, pero en general, ¿creéis que es correcto que haya políticas que vayan salvajemente, tanto fiscalmente como a nivel de normativas, en contra de los conductores? Creo que no es beneficioso. Creo que lo que buscamos todos es la seguridad de las carreteras, que sea sostenible en el largo plazo, que se pueda pagar lo que son trayectos de forma razonable y no tener que depender siempre de alternativas que puedan ser siempre transporte público. Es que, sinceramente, la mayoría de gente que coge el coche es porque no tiene otra opción o porque por su edad no se puede permitir ir en bicicleta. Así que os dejo estas reflexiones para que me digáis. Yo simplemente critico el impuesto porque me parece injusto y creo que, obviamente, si todo el mundo tirara a coches más ecológicos, pagarían menos este impuesto y sería beneficioso, pero al final esto va a recurrir en que en el futuro, cuando todos tengamos coches ecológicos, vamos a pagar el impuesto igual y no tendrá que depender solo de la huella ecológica, sino de más baremos. Ya veremos también cómo las administraciones pueden recuperar en el futuro toda la pérdida de impuestos y recaudaciones de los impuestos como el gasóleo y la gasolina, porque se recaudan miles de millones de euros en este tipo de impuestos y no se pueden
no se pueden recaudar luego en el futuro por energías limpias, teóricamente. Si el problema es la contaminación, se ha de atajar penando el uso de cosas contaminantes o de actos que crean contaminación. Pero si no se crea contaminación en el futuro, ¿a quién le van a poner impuestos? Pregunto yo. Ya se inventarán algo, pero bueno. Os dejo estas reflexiones y espero vuestros comentarios. Venga, hasta el próximo vídeo. Nos vemos.